Hola, muy buenas tardes a todos. Quiero darle las gracias nuevamente por estar conectados con nosotros el día de hoy y también quiero darle la bienvenida a nuestros invitados. Él es José Manuel López y ella es María Alejandra González, nutricionista y psicóloga del Hospital Venancio Díaz Díaz. Bueno, como todos sabemos, estamos en la semana de la lactancia materna y queremos aprovechar el día de hoy para hablar de este tema tan importante en la vida de los niños. Y para ello quiero comenzar preguntándoles por qué se celebra y por qué es tan importante esta semana. Listo, Lady. Muy buenas tardes para Lady, muy buenas tardes para todos. Todos los años, del 1 al 7 de agosto, se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna, con la finalidad de sensibilizar la importancia de una lactancia materna exclusiva, de los primeros, exclusiva hasta los primeros 6 meses de vida, ¿sí? ¿Por qué no? Porque la Organización Mundial de la Salud la recomienda. ¿Por qué? Porque aportan más de 300 nutrientes y las cantidades exactas de proteína, carbohidratos, grasas y lípidos. Y además es un tejido vivo. Al decir que es un tejido vivo, ¿qué hace? Va a potencializar o va a mejorar ese sistema inmunológico inmaduro de nuestros bebés. Bueno, ¿y cómo favorece esta lactancia en el desarrollo cerebral del bebé y emocional? Bueno, principalmente debemos de entender que la lactancia materna no es solamente el hecho de ser un alimento como tal, sino que también tiene una relación directa con las emociones, el vínculo y la estructura como tal de este bebé que está recibiendo este oro líquido. El niño nace con el 25% de su cerebro desarrollado. Es aquí donde el otro 75% se termina de formar mediante las relaciones, es decir, mediante el momento en el que ese cuidador principal atiende sus necesidades fisiológicas, es decir, su hambre, el sueño, todas esas necesidades principales que tiene todo bebé. El bebé de por sí nace totalmente dependiente a esa figura de apego, es decir, a ese cuidador principal que está ahí con él. La lactancia materna tiene unas sustancias vitales que hace que el cerebro se termine de formar y fortalecer, pero no solamente eso, sino también los canales comunicacionales y relacionales que va empezando a surgir y a tener mediante este vínculo que se va dando con la lactancia materna. También podemos entender que el cerebro también se viene fortaleciendo, pero desde el lado del hemisferio derecho. ¿Por qué del hemisferio derecho y no del izquierdo? Porque el hemisferio derecho es quien conserva todas estas pautas de la comunicación, la manera como me relaciono con el otro, la manera como empatizo con la situación que está viviendo la otra persona. Entonces es aquí donde esas principales habilidades se van tomando desde la lactancia materna y esta vinculación que se da entre madre y bebé. Bueno, ¿qué beneficios trae la lactancia materna exclusiva tanto para el bebé y la madre como para el medio ambiente? Listo. Antes de responder esa pregunta, Lady, se me había olvidado mencionarles. Cada año la Semana de la Lactancia Materna tiene un lema. La de este año es la lactancia, proteger la lactancia materna es una responsabilidad compartida, ¿sí? Aquí habla tanto el entorno protector, padres, madres, el sector social, ¿sí? Que son los que en últimas van a velar para que esta lactancia materna exclusiva se lleve a cabo. Digamos que en nuestro país pasa algo muy particular. Cada 5 años se realiza la encuesta nacional sobre la situación nutricional en Colombia. La vigencia en este momento es la del año 2015. ¿Qué nos dice la ENSIN? Que el promedio de la lactancia materna en nuestro país es de 1.4 meses, o sea que no superamos ni un tercio de lo que son los 6 meses. Entonces siempre lo que queremos es sensibilizar la importancia para que esta lactancia materna exclusiva se lleve a cabalidad hasta los 6 meses. Ahora, respondiendo, la lactancia materna tiene gran variedad de beneficios. Comenzamos con los beneficios para la madre. La lactancia materna va a disminuir los factores de riesgo para desarrollar cáncer de mama, cáncer de ovario. También va a disminuir la aparición de la depresión postparto. También va a disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas o también de la diabetes mellitus. En cuanto al bebé, va a favorecer ese desarrollo neurológico, como lo acabamos de escuchar. En este caso, algo muy particular. En los bebés se conoce algo como los 1000 días, los primeros 1000 días, que son una ventana para el mundo, ¿sí? Se dice que los bebés que son alimentados con lactancia materna van a ser bebés más inteligentes. Esto es cierto, ¿por qué? Porque en esos primeros 1000 días de vida, contando los 9 meses de gestación y los 2 primeros años de vida, es donde se da esas mayores conexiones neurológicas.
que se van a fortalecer con una lactancia materna exclusiva. También, ¿qué sucede? Que se va a disminuir el riesgo de padecer enfermedades a largo plazo. También vamos a contribuir a disminuir las tasas de sobrepeso y obesidad en la edad infantil. Para el medio ambiente también tiene una gran cantidad de beneficios. Por ejemplo, la lactancia materna no gasta recursos renovables, es decir, no para producirla no se gasta energía, no se gasta gas, es decir, tampoco se gasta envolturas o latas para empacarla. ¿Por qué? Porque el único envase va a ser el seno. Es decir, que con la lactancia materna vamos a disminuir los recursos renovables, no renovables en este caso. ¿Por qué? Porque a cada año más o menos 550 millones de toneladas de tarros de fórmulas lácteas infantiles llegan a los rellenos sanitarios. Es decir, que estamos hablando más o menos de 364.000 toneladas de papel y 16.000 toneladas de metal, que estaríamos evitando o estaríamos disminuyendo o contribuyendo para que estos desechos lleguen a los rellenos sanitarios. También vamos a disminuir en un 30% los efectos de gases invernaderos, sobre todo la industria alimentaria, en este caso pues los productores de leche y de carne son los que producen el 30% de los gases de efecto invernadero, que son en estas los últimos que los que cambian son causantes del cambio climático. También ahorra agua. Para producir un kilogramo de leche en polvo se necesita alrededor de 4.700 litros de agua. Entonces, sin duda la lactancia materna tiene gran beneficio tanto para la madre, el bebé, como para la sociedad en general. ¿Y cuál es la importancia? La importancia en esta semana es siempre sensibilizarla, de que sea exclusiva hasta los 6 meses y complementaria hasta los 2 años. Porque ¿qué es la lactancia materna? Es un acto de amor. Bueno, escuchamos hablar sobre un vínculo que existe entre la madre y el bebé. Cuando hablamos de ese vínculo, ¿a qué hacemos referencia y con qué está relacionado? Bueno, realmente en nuestra sociedad y cultura tenemos un mito de que únicamente la persona que está lactando el bebé es la persona que está fortaleciendo ese vínculo, y en realidad no es así. Tenemos personas o madres que en este momento, por ejemplo, se pueden encontrar hospitalizadas, no pueden tomar la decisión de lactar a su bebé por sus circunstancias. O por el contrario, madres que deciden simplemente no llevar a cabo una lactancia materna. Es acá donde ese vínculo se da desde un acto de amor, de cómo voy a hacer que mi hijo finalmente reciba esa alimentación que necesita. Entonces es aquí donde empieza a complementar con las leches de fórmula o con otras cosas para que finalmente esta necesidad fisiológica de ese bebé sea cubierta. Pero ¿cómo se da? Se da también desde el amor. La manera como esta madre le da su biberón al bebé, cómo lo abraza, cómo lo mira, cómo está ahí conteniéndolo, también está generando un vínculo. También podemos hablar, por ejemplo, de las madres que deciden lactar a su bebé y que su biología se los permite. Es acá donde se da una vinculación mucho más estructurada entre la madre y el bebé, y finalmente también se da como la producción masiva y excesiva de la lactancia que necesita este bebé para finalmente culminar con su desarrollo. Winnicott nos hablaba de que un bebé no puede sobrevivir por sí mismo. ¿Por qué? Porque todos como seres humanos somos seres interrelacionados. Es decir, necesitamos del otro para sobrevivir, para estar en función de una comunicación, de una supervivencia, para pertenecer a un contexto, para habilitar todas nuestras habilidades comunicativas. Por ejemplo, el bebé nace con pocas habilidades, pero esas pocas habilidades, desde ese vínculo inicial que tuvo con su madre en la gestación, le van a permitir llegar finalmente a la succión de esa lactancia materna para su supervivencia. Finalmente, al cabo de unos meses, 6 mesecitos, cuando el bebé empiece a reconocer esa figura de apego, esas figuras principales en quienes puede confiar, es ahí donde también se va dando todos estos canales de comunicación, y finalmente va diciendo, listo, esta es la persona que tengo en este momento y de la que me puedo fortalecer, siguiendo lineamientos que finalmente van a estructurar este bebé para una sociedad a futuro. Aleja, ¿existe alguna implicación en la forma en que alimentamos a nuestros hijos? Bueno, pues realmente
en este caso y con esta pregunta me parece importante, por ejemplo, hablar de un asunto que es la madre lo suficientemente buena. Muchas personas dicen o piensan que si la persona o la madre no le da de alguna u otra manera esa alimentación al bebé desde su seno, desde como la biología lo dice entre comillas, no es una buena madre. Entonces muchas veces es aquí donde empieza a surgir la tristeza posparto, que va fluctuando también finalmente a la depresión posparto, pero no es así. Yo le puedo dar a mi bebé una alimentación saludable con fórmula complementaria, pero se lo estoy dando de una manera amorosa, desde un contacto físico, desde un contacto visual. Y es decir, también este vínculo se puede dar, por ejemplo, a la hora del baño, en la manera como yo acompaño el proceso de sueño del bebé, en la manera como yo cuido este bebé. No necesariamente va a ser desde el acto de amamantar, que es un acto de amor, que es un acto que fortalece, lo que va a indicar que si yo no lacto a mi bebé o si lo hago de otra manera, una cosa va a ser mejor que la otra. No hay un lineamiento en la alimentación que pueda tener un bebé. Algunas son más saludables que otras, claro que sí. Pero desde la salud mental de la madre y desde la decisión es desde donde debemos de partir inicialmente. Me parece muy importante que estés aclarando este punto desde el enfoque de la salud mental, porque sabemos que no todas las madres pueden amamantar, ¿cierto? Muchas queremos, pero a otras, pues a muchas no nos salió leche, por decirlo así. Entonces no es el caso de que uno no quiera, sino que hay mamás que realmente no producen leche. Entonces sí existe como esa frustración o ese sentir mal con la sociedad, porque pues tú sabes que la sociedad es un poco dura, entonces sí lo hacen a uno sentir culpable, pero muy rico que aclaraste que solamente no es alimentar, sino que también el vínculo existe con bañar al bebé, con dedicarle un tiempo agradable, un tiempo con amor, ¿cierto? Entonces, ahí viene la otra pregunta, las emociones de la madre, ¿qué tienen que ver en todo este proceso de la lactancia materna? Bueno, realmente las emociones que pueda tener la madre son un papel fundamental, porque aunque el bebé ya no está dentro del cuerpo de esa madre, siguen estando vinculados. ¿Desde qué? Desde esa energía, desde esa conexión que finalmente se siente y se sintió adentro de ese cuerpo de la madre. Entonces es acá donde nos tenemos que plantear algo. No solamente es importante que nosotros como familia coloquemos el foco en el bebé, sino que también coloquemos el foco en esa nueva madre. ¿Cómo se está sintiendo esta nueva madre, por ejemplo, con la demanda excesiva que le está pidiendo el bebé? Porque, listo, son niños totalmente dependientes y es totalmente natural. Todos en algún momento lo fuimos hasta que adquirimos nuestro nivel de independencia. Pero ¿cómo vamos a fortalecer todas estas emociones positivas en la madre? ¿O cómo vamos a validar que la madre se siente en este momento, por ejemplo, frustrada porque no puede dormir, porque su tiempo de sueño ya no es el mismo que tenía habitualmente? Porque las demandas del bebé le exigen tener otro tipo de compromiso, o porque únicamente esta madre está bajo el cuidado del niño y no tiene una red de apoyo saludable, por ejemplo. Entonces es acá donde vemos, por ejemplo, que la madre cambia constantemente de emociones. Entonces tiene una fluctuación de una emoción a otra, tan pronto está triste, tan pronto puede estar feliz. Tan pronto quiere mucho a su bebé, tan pronto también naturalmente puede no quererlo. Porque también tenemos un mito en esta sociedad, y es que cuando la madre se embaraza, cuando la madre empieza a gestar un bebé, desde ese momento empieza a sentir un amor por esa criatura que empieza a crecer en su cuerpo. Y realmente no es así. No es un proceso natural del amor que se dé por arte de magia. Es un proceso que se va adquiriendo bajo los mecanismos que tiene esta madre para amar, para sentir esa nueva vida como propia y para sentir que nuevamente su vida puede tener un nuevo significado. Entonces también es importante que empecemos a validar todas estas implicaciones que tiene el hecho de nuevamente o por primera vez ser madre. Entonces es acá donde la red de apoyo
Es decir, la familia cumple un papel fundamental de estar supervisando, listo, cuál es la incidencia, la intensidad, la frecuencia con la que esta madre se está sintiendo triste o quizás teniendo ideas, no sé, de no querer vivir, porque también suele pasar, o de no querer que este bebé esté en el mundo. Entonces es muy importante que siempre generemos una red de apoyo. Yo estoy aquí para ti, yo te puedo ayudar en los momentos que te sientas cansada. Es totalmente normal y más del 80% de las madres pasan por este sentimiento en el posparto. Entonces, si tú, mamá, me estás viendo y estás sintiendo esto, créeme que no eres la única y existen muchos profesionales que están esperando para darte una ayuda. O quizás una persona de confianza también pudo haber pasado por lo mismo y te puede regalar una herramienta para finalmente sobrellevar este cambio, que es positivo, claro que sí, pero que no se va a adaptar uno de un momento a otro, pues bajo estas circunstancias, y más cuando no se validan este tipo de emociones. Yo pienso que la red de apoyo es muy importante y me gustaría que más adelante hablemos un poquito más como para que quede más claro el tema. Y continuemos entonces ya con el COVID-19. No sé si es un mito para muchas, pero sí quiero que lo aclaremos acá. Si una mamá que está infectada con el virus del COVID-19 puede lactar tranquilamente a su bebé. Bueno, realmente que una mamá tenga COVID-19 no implica que se deba de culminar el proceso de lactancia. Es decir, muchas personas inicialmente cuando se dio la pandemia empezaron a destetar a sus bebés de una manera forzosa por el temor de poderlos contagiar. Pero realmente con el autocuidado necesario, ese bebé puede continuar con el acto de la lactancia materna de una manera totalmente responsable, pero sobre todo respetuosa. Es decir, mamá puede seguir lactando al bebé con todos los protocolos, claro, con la limpieza en el seno, con el tapabocas, con el cambio constante, con que el contacto sea de una manera desde el autocuidado que todo este tiempo hemos venido pues como aprendiendo y regulando. Pero el hecho de que la madre tenga COVID-19 también implica que va a fortalecer ese sistema inmune de ese bebé. Por el medio de la lactancia le va a empezar a pasar anticuerpos al bebé y eso también finalmente lo va a fortalecer. También aprovecho este espacio para invitar a las madres que están lactando, a las que están gestando a partir de la semana 12, para que se puedan vacunar, para que puedan pasarle ese grado de inmunización a ese pequeño ser que está al lado o está creciendo dentro de ellas. Es muy importante que entendamos que el hecho de tener COVID-19 no implica que debo de frenar el proceso de lactancia. Por el contrario, se puede fortalecer el vínculo desde otras maneras, como desde el respeto y la conexión necesaria para que el bebé siga sintiendo que ahí está mamá, aunque en el momento no se encuentre mucho mejor. También aprovecho para hablar sobre los cambios emocionales que posiblemente tengan, por ejemplo, las mamás por este tiempo. Por ejemplo, cuando no se podía salir, cuando tenían que estar 100% en casa, cuidando a ese bebé, o por ejemplo en este momento también se ven muchas madres que salen con temor porque el hecho de salir implica que puedan contraer el virus. Entonces son madres que se mantienen muy angustiadas y su nivel de autoexigencia de a quién se pueden acercar o a quién no, también les incide como en este tipo de ansiedad que empiezan a generalizar con varios asuntos de la calle. Entonces es muy importante que no bajemos la guardia, pero que entendamos que desde el autocuidado podemos prevenir muchas cosas de una manera sana. Entonces lo que quieres decir tú es que no se ha comprobado, ¿cierto?, que los hijos se pueden contagiar por medio de la leche materna. Entonces es más poner cuidado, seguir como todos los lineamientos y los protocolos de bioseguridad, porque es la única manera en la que podríamos contagiar al bebé. Bueno, esta pregunta es para José. ¿Con qué frecuencia y duración una madre debe brindarle seno al bebé? Listo, Lady. Yo creo que aquí es muy importante hacer un paréntesis con la pregunta anterior que acabamos de escuchar. Digamos que hay una serie de escenarios en los cuales la lactancia o los sucedáneos de la leche materna, en este caso serían las fórmulas lácteas infantiles, en los cuales serían aptos para los menores. Las voy a mencionar una a una para sacarlas de esa duda. Por ejemplo, en menores en cual necesitan una fórmula especial. Hablamos de enfermedades metabólicas, en este caso la galactosemia, en la cual tiene que ser una fórmula libre de galactosa, o en la enfermedad
de orina de jarabe de arce, en la cual tiene que ser una fórmula libre de 3 aminoácidos, isoleucina, valina y leucina, ¿sí? En cuanto también está indicada las fórmulas lácteas, primero que todo, antes de seguir continuando, siempre vamos a ¿qué? A preferir la lactancia materna. Estamos haciendo la mención en cuanto estos escenarios se presentan y se pueden utilizar las fórmulas lácteas. En este caso también cuando los niños, la lactancia materna es idónea, pero necesitan un aporte más. Por ejemplo, en niños nacidos prematuramente, menores de 37 semanas de gestación, o en niños con muy bajo peso al nacer, menor de 1500 gramos, ¿sí? También va a estar indicada las fórmulas lácteas en situaciones en las cuales la madre no va a poder cuidar a su bebé, ¿sí? Pero ¿por qué seguimos insistiendo en la lactancia materna? En España, en un hospital de Málaga, se hizo un estudio con 1500 niños menores de un año. De esos 1500 niños, el 50% fue lactados con lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Y el otro 50% fueron lactados, se les agregó fue la fórmula lácteas. ¿Cuál fue la conclusión? Que estos 50% de los niños que fueron alimentados con fórmulas lácteas recurrieron al servicio de urgencias o de consulta externa 15 veces más por enfermedades gastrointestinales y 5 veces más por enfermedades respiratorias, siendo neumonía y bronquitis las más recurrentes. Entonces digamos que ¿cuál es la recomendación o la importancia? Que la lactancia materna es un tejido vivo que va a fortalecer ese sistema inmunológico. Entonces, aparte de que estamos mejorando esas relaciones emocionales, porque ¿qué es lo que prima? Ese binomio madre e hijo. Vamos a fortalecer ese sistema inmunológico y vamos a evitar enfermedades, tanto recurrentes en la primera infancia como crónicas. Bueno, hay mamás... Y en este caso, qué pena Lady, respondo la pregunta, ¿con qué frecuencia? ¿Sí? Digamos que todos los niños tienen un ritmo diferente de alimentación, así como todas las madres tienen un ritmo diferente para lactar, ¿sí? Digamos que no hay una regla general, pero en promedio un menor puede consumir de 8 a 12 veces lactancia o tomas de leche en el día. Ok. Hay mamás que producen leche, ¿cierto? Pero dicen que sus hijos no succionan o pues no se alimentan con esta leche porque no son capaces como de pegarse o adherirse al seno. ¿Hay algunas posiciones que recomienden para lactar a los bebés? Digamos que sí, la literatura pues nos muestra, nos habla de muchas posiciones sentadas, posiciones acostadas o semisentadas, ¿sí? Digamos que, ¿qué es lo que prima? ¿Sí? No hay una regla de oro de decir, no, fulanita de tal tiene que sentarse de esta manera para lactar bien, no. Lo que se busca es la comodidad, tanto del bebé como lo de la madre. Por ejemplo, hay que mirar las circunstancias. Una madre que está, por ejemplo, en un servicio público o no está en su hogar y está sentada, para ella en ese momento, ¿cuál va a ser la forma de lactar al bebé? Sentada. Muy diferente a la madre que tiene disposición en su casa y puede acostarse o recostarse para lactar al bebé. Entonces, la regla de oro en este caso, ¿cuál va a ser? Va a ser la comodidad tanto de la madre como para el bebé, la posición que más se facilite para lactar. ¿Y qué tips nutricionales les podemos dar a las madres lactantes para que tengan pues como una lactancia rica? Me imagino pues que también depende de la alimentación que tenga uno como madre, lo que le va a brindar a uno a los hijos. Entonces, ¿qué tips nutricionales les podemos dar? Exacto, digamos que muy importante, ¿sí? Lo que hacemos en estas conferencias y en la consulta externa, siempre hablar de una alimentación saludable, pero que sea sostenida en el tiempo, ¿sí? No solamente vamos a hablar de una alimentación saludable en el periodo de gestación o en el periodo de lactancia. La idea es que sea prolongada en el tiempo. En este caso, ¿qué se recomienda mucho? Una alimentación o que los alimentos sean frescos y variados. Cuando hacemos referencia a alimentos frescos, es decir, procurar por alimentos más naturales y evitar los alimentos procesados, que van a ser más ricos en grasa, en azúcares, y al hacer alimentación variada, quiere decir que debemos de consumir de todos los grupos de alimentos. Por ejemplo, consumir gran cantidad de frutas y verduras, gran cantidad de lácteos y derivados lácteos, gran cantidad de cereales, plátanos, tubérculos y raíces. En este aporte, muy importante el aporte de carne y las leguminosas secas, por el aporte de la proteína. Menor cantidad vendría a ser de ¿qué? De azúcares y grasas, porque ¿qué? Facilitan el sobrepeso, la obesidad y también son predisposición para enfermedades crónicas. En este caso, para las madres lactantes, ¿cuál es la idea?
que consuman alimentos frescos y variados. En este caso también es muy importante la hidratación, ¿sí? Una correcta hidratación, es decir, que se pueden tomar de 6 a 8 vasitos de agua al día, y si pueden tomar un poquito más, mucho mejor aún, para mejorar ese proceso de lactancia. Ahora sí, Aleja, enfaticemos un poquito en la red de apoyo que es la familia, ese papel importante que juega la familia en este proceso de la lactancia materna. Bueno, realmente como seres humanos estamos tejidos en red de apoyo, es decir, yo no puedo sobrevivir sin la presencia del otro, pero no necesariamente viéndolo desde ese punto de dependencia, sino desde ese punto de sociedad, que desde como sociedad nos vamos a tejer. Entonces es aquí donde encontramos el núcleo principal de todo ser humano, que viene siendo la familia. En la familia se permiten y se dan muchas estructuras emocionales, éticas, morales, económicas, y es aquí donde tenemos que partir de entender que esa madre no solamente necesita que estén como en el foco del bebé, de la presencia del bebé, sino también de las necesidades que ella como nueva madre puede tener. Es decir, una persona que acaba de tener un bebé necesita una red de apoyo amplia para el cuidado de ese bebé, ya sea para cambiarlo, para darle la leche que posiblemente sea extraído, o el biberón, sea cual sea pues la decisión de la madre, que es totalmente respetable e inclusiva. Entonces es aquí donde también es muy importante hablar del papel del padre. No solamente la madre es la que establece este primer vínculo y conexión con el papá, sino que también ese papá es quien genera ese vínculo con el bebé desde el cuidado, desde ese contacto físico de piel con piel, y desde ese nivel de seguridad que el padre le pueda estar dando. Se dice que el padre es quien genera como ese sentido de aferrarse a la vida de un niño, de un bebé. Entonces esta fuerza es la que se puede empezar a dar también en este proceso de lactancia. Acompañar a la madre, ven, mira, te coloco el cojincito para que lactes mejor, no sé, darle caricias, masajes, llevarle la alimentación a la cama, el agüita, como dice José, para estarse lactando en sus hidratando en sus periodos de lactancia. Y también, por ejemplo, la madre, que valga la redundancia, juega un papel muy importante, pero no sosteniéndolo como desde ese lineamiento de cultura de es que ella lo hizo así, tú por qué no lo haces desde esta manera, sino desde el apoyar y ver a su hija cómo precede y cómo sigue todos esos conceptos de la maternidad de una manera totalmente individual. Entonces la red de apoyo siempre va a facilitar que la madre, aunque tiene una nueva vida, pueda sostenerse también en el tiempo de sus proyectos de vida, de sus sueños y de las cosas que normalmente como madre debe de hacer. Entonces el gestionar y el delegar tareas a otras personas también va a permitir que la madre se pueda focalizar en su salud mental y en su salud física. ¿Por qué no irse a tomar un café con sus amigas? ¿Por qué no salir, por ejemplo, al gimnasio? ¿Por qué no dejar al cuidado de su hijo a otra persona? Entonces es muy importante que entendamos que no existe mala madre por el hecho de priorizarse a sí misma, porque si el menor está bien, precede primero la salud mental de la mamá. Si mamá está bien, el niño se va a sentir bien. Si mamá le enseña al niño que el autocuidado está bien y que debe ser principal y primordial, el niño también va a entender que cuidarse va a estar bien. José, hablemos de la alimentación complementaria. Después de los 6 meses, ¿cómo se debe dar ese inicio y qué alimentos se deben evitar? Listo. Hablamos de la alimentación de lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Ya después de los 6 meses hablamos de una alimentación complementaria, y en lo posible también podemos seguir con una lactancia materna complementaria hasta los 2 años. Digamos que tampoco hay, o es un mito pues que la gente cree de que debo introducir estos y estos cantidad de alimentos o en un orden exacto. Digamos que un orden exacto no hay. ¿Qué es la recomendación general? Introducir alimentos o un alimento nuevo y esperar de 5 a 3 días para mirar qué, tolerancia, aceptabilidad por parte del menor. ¿Qué alimentos vamos a evitar? En lo posible esperar hasta los 2 años para aportarles que en la alimentación tenga la sal y el azúcar, ¿sí? También vamos a qué, vamos a mejorar esa lactancia alimentación complementaria, introduciendo alimentos en preparaciones blandas como papillas, purés, ¿sí? Para mejorar ese proceso de deglución.
Por ejemplo, si se le presenta al menor un alimento y lo rechazó, esperar unos días para presentárselo, pero se lo podemos presentar en otra preparación, ¿sí? Alimentos que sean altos en hierro y calcio, productos lácteos, carnes, leguminosas. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la porción de carne para un menor? Lo que le haga la palmita de la mano, ¿sí? Siempre vamos a comenzar con pequeñas cantidades y proporcionalmente al transcurso de los días vamos a aumentar esas cantidades de alimentos. Pero lo ideal es que evitar los licuados, que las preparaciones sean un poco semisólidas para mejorar esa deglución y evitar en lo posible el azúcar y la grasa y la sal hasta los 2 años de vida. Bueno, ahora sí, para terminar, hablemos un poco hablemos y aclaremos, ¿cierto? Sobre los mitos que existen sobre la lactancia materna. Listo. Digamos que de los muchos mitos que hay sobre la lactancia materna, uno de ellos es que todos los bebés necesitan de jugos, caldos u otros alimentos para estar bien nutridos. Esto es un mito totalmente cierto. ¿Por qué? Porque los menores de 6 meses solamente necesitan de lactancia materna para estar bien nutridos. En este caso, ¿sí? Porque aporta más de 300 nutrientes y las cantidades exactas de proteína, grasas y lípidos. Y además, como lo hemos repetido en todo este tiempo, es un tejido vivo que va a mejorar ese sistema inmunológico. Otro de los mitos que encontramos es que no todas las madres producen la misma calidad de la leche. Esto es otro mito. ¿Por qué? Porque todas las mujeres están en la misma capacidad de producir la misma calidad de la leche. Lo que puede variar es la cantidad, pero en este caso es muy importante no perder el estímulo. Si perdemos el estímulo de la succión, obviamente la cantidad va a disminuir. También es muy importante focalizar acá que los hábitos más saludables. Si una lactante tiene una alimentación saludable, tiene unos buenos hábitos de un descanso lo más adecuado posible, no tiene hábitos nocivos como el consumo del tabaco, el consumo del alcohol y peor aún el consumo de sustancias psicoactivas, esa lactancia materna se va a llevar a cabo mucho más saludable. Bueno, por acá también vamos a hablar un poquito más desde la psicología y desde la manera como sociedad nos complementamos, que muchas veces escuchamos que personas les dicen a futuras madres, es que si no tienes el seno de esta manera no vas a poder lactar. La manera como la madre vaya a lactar no tiene ninguna implicación en la forma visual como esté su seno, porque no es del pezón, es de la aureola donde finalmente se da todo este proceso de succión y de estimulación para que la madre pueda dar una lactancia materna. También es muy importante que entendamos que no hay un lineamiento físico y estándar que me hable de que todas las madres tienen la misma facilidad para generar una lactancia. No es así. ¿Por qué? Por los procesos biológicos, emocionales que pueda tener esta persona, que son totalmente diferentes. Cada madre va a producir una leche totalmente diferente para su bebé. Por ejemplo, también se dan los casos que cuando los bebés están enfermitos, el proceso de la lactancia, la composición de esta leche empieza a ser totalmente diferente. Cuando un bebé nace es calostro, cuando es un bebé prematuro es un precalostro que finalmente va cumpliendo todos esos requisitos nutricionales que necesita este bebé. Cuando el bebé empieza a crecer, también se da como un proceso de una leche transitoria, que es la necesidad que necesita finalmente este bebé, que también empieza a ser, por ejemplo, más aguadita cuando está haciendo mucho calor, cuando está haciendo más frío empieza a ser de una manera como un poquito más densa, o por el contrario, cuando es un bebé, por ejemplo, que ya tiene una lactancia prolongada, que empieza a ser una lactancia más líquida, una composición más líquida, pero es una composición que está cargada, por ejemplo, también de vitamina C, y sabemos que, por ejemplo, entre los 2 y 3 años es cuando este menor, cuando este infante ya se va a incrustar como en esa vida desde la escolaridad. Entonces es muy importante también que rompamos el mito de que si mamá no lacta no es una buena madre. Por el contrario, si mamá tiene sus brazos, su contacto visual, su presencia, un vínculo bien establecido para estar en la vida de su hijo, y lo hace desde la manera como esta madre lo pueda y decida hacerlo, es suficiente para este bebé. Por eso hablamos del término la madre lo suficientemente buena. Cada madre es suficiente para ese hijo. Para otras, por ejemplo, no lo puede ser porque ese otro tiene su madre lo suficientemente buena. Entonces, como sociedad, empecemos, por ejemplo, a tejer
a tejer en red, desde la sororidad, es decir, a comunicarnos entre todas de que tu proceso no es igual al mío, pero entre comunidad nos vamos a complementar. En comunidad nos vamos a complementar desde el respeto y la responsabilidad que tiene cada persona para hacer que la vida de ese niño sea totalmente saludable desde una salud mental y una salud física bien establecida, pero sobre todo primando de que la madre es quien decide cómo se va a dar este proceso, porque finalmente es esta persona la que desde la empatía, amor, regulación emocional va a estar ahí para ese pequeño ser que espera por ella. Bueno, les doy las gracias a los dos por aceptar la invitación el día de hoy. Es un tema muy importante en conmemoración a la Semana de la Lactancia Materna y a ustedes también les doy las gracias por estar con nosotros conectados. Feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio.